Hola queridos amigos, bienvenidos a este bloque internacional de Segunda República. Le damos a todos la bienvenida, les agradecemos por acompañarnos aquí en TLB1, Toda la Verdad Primero. Bueno, continuamos con Adrián Salvucci en Segunda República sobre un tema candente que sabemos que se está aplicando por el pensamiento único, por esta globalización, que es sin duda la policía del pensamiento o la guerra psicológica, que lo hablamos en el bloque nacional, pero que a nivel internacional hace una presión enorme. Bueno, en el bloque nacional vamos a dar 3 ejemplos. En el bloque nacional dimos el primer ejemplo, hablando de cómo la guerra psicológica impuso un castigo ante todo el pueblo argentino de las Fuerzas Armadas, justamente debido a las fechorías y los crímenes de un grupo mucho más pequeño. Por eso se impuso, por ejemplo, los 30.000 desaparecidos, por más que luego hasta los propios hacedores de eso admiten que ni remotamente fue esa cifra, pero era una forma de destruir la imagen de las Fuerzas Armadas y no de las manzanas podridas adentro. Fue un claro caso de guerra psicológica, lo explicamos en el bloque nacional. Pero también hemos elegido otros 2 casos. Un segundo ejemplo que se refiere a un caso que afecta a España, que es el investigador, conferencista y dueño de la librería Europa en Barcelona, un gran amigo de esta casa, don Pedro Varela Gais, que nuevamente está en prisión y se ve obligado a pagar multas porque edita libros y porque expresa su punto de vista sobre hechos históricos. Pongámonos un segundito, por favor, hay un despacho de El Cadenazo donde da cuenta de esto. Bueno, sí, también está. Esta es la orden de arresto de don Pedro Varela, ahí en la foto lo vemos en una de las tantas audiencias que él se ha visto obligado a concurrir en su Barcelona natal. El procurador de los tribunales le ha negado su apelación de que esta pena no sea ejecutada y entiendo, Juan Manuel, que el 1 de abril tiene que volver a prisión. Exactamente, el día de la resurrección del Señor, el domingo de gloria, 1 de abril, se tiene que ingresar en prisión, creo que no me acuerdo exacto el nombre de la prisión en Barcelona, y tiene que presentarse y cumplir 3 meses de prisión justamente por la publicación, ahí está, en el 4 Camis, que es la penitenciaria de Barcelona, y va a tener que cumplir 3 meses de prisión justamente por haber utilizado los derechos de autor de Mein Kampf o Mi lucha de Adolfo Hitler. Eso se supone que había una disputa con el gobierno de Bavaria. Actualmente vos sabés que el heredero era el sobrino, la hermana de Hitler, y el sobrino que actualmente vive, es ingeniero, vive en Alemania, les pasaron por encima. Se adueñó de la autoría el Estado de Bavaria. Y así todo, le hizo juicio por los derechos de autor pocos meses antes de que se cumplieran 70 años de vencimiento de lo que significan los derechos de autor, y ya cualquiera podía publicarlo. Pero, como lo hacía Pedro Varela desde un punto de vista revisionista, había que castigarlo no importa cómo. Le sufrió un embargo de casi 65.000 euros, se le tomó todas las publicaciones, y tuvo que pagar encima una fianza para poder salir de unos 40.000 euros, que fue gracias a un portero de un edificio, un joven que estaba por casarse y que para poder ayudarlo a Pedro Varela suspendió su casamiento, lo pospuso para entregarle ese dinero y poder eximirlo de prisión, por lo menos como pago de fianza. Así que Pedro Varela en ese aspecto pudo continuar en libertad hasta ahora que el fiscal le exige 3 meses de prisión en cumplimiento. Aún su abogado Oriente, que está apelando, en todo caso ya el fiscal y el juez, ya la Cámara determinó que inevitablemente debe cumplir prisión. Ahora, qué notable, porque estamos hablando, a ver si entendemos bien, de un señor que va a estar en prisión por haber publicado libros, por tener una librería cuyos libros han sido confiscados, por haber hecho uso de los derechos de autor que habían vencido porque se nos había quedado el ejército de los Estados Unidos luego de la caída de Alemania, y por publicar libros. Esto es peor que las quemas de libros, pero no es una excepción. Es más,
Nosotros queremos desde esta casa, desde TLB1 acá en Buenos Aires y desde el Partido Segunda República, mandarle nuestra total solidaridad, apoyo y fuerza a don Pedro Varela. En esta casa se le ha hecho, Juan Manuel Suárez Pinto le ha hecho una serie de entrevistas a lo largo de los años, casi todas de ellas por Skype, aunque algunas fueron hechas en persona en Barcelona y otras en México inclusive. Y recuerdo que yo mismo tuve el honor de compartir con Juan Manuel una entrevista a don Pedro, que la vamos a poner el link con este video, sobre este tema específico, los derechos de autor de Mein Kampf de Hitler, que aclaremos. Creo que después de la Biblia es el libro más vendido en Amazon. El propio Estado de Baviera decidió publicarlo en el 2016, pero por cada página del libro hay 3 páginas diciendo la porquería que es. Otra página del libro, 3 páginas diciendo la porquería que es. O sea, evidentemente yo creo que hasta pueden con el tiempo llegar a tener el efecto contrario, porque es tal la irracionalidad de decir este libro es absoluta porquería, que más de uno va a estar tentado a leerlo en serio, porque estamos hablando de una obra que marcó una etapa muy importante, no en cualquier país bananero, en el país más culto de Europa en los años 30. Pero bueno, eso dejémoslo para otra oportunidad. Vamos a poner el link de un especial de TLB1, cuyo título era La libertad de expresión, los derechos y la identidad son vedados en Europa, programa transmitido por esta casa el 26 de marzo del 2016. Usted lo podrá ver para que saque sus propias conclusiones. Mira, acabas de decir tan claramente que fue el libro más vendido por Amazon. Y si yo te dijera que Walmart en los últimos 4 años tuvo 2 libros más vendidos durante esos 4 años. Uno es la Biblia y el próximo fue Mein Kampf, Mi lucha. Ahora yo me pregunto, ¿no van presos los de Amazon? ¿No van presos los de Walmart? Claro. ¿No es cierto?, por vender ese libro. Sin embargo, se aprovechan de un pequeño editor de libros, cuya editorial Ogea produce esta cantidad de libros, y la venta a través de Librería Europa, que es una pequeña librería en la calle Séneca de Barcelona. No solo el daño es hacerle, porque obviamente el tema de Pedro Varela no es solamente vender libros, sino que es un revisionista y que analiza la historia desde el punto de vista histórico, o sea, no es un cerrado ni ve las cuestiones en dogma de fe, como lo trata de imponer cualquier colectividad que trata de imponer su lineamiento, y que cualquier cosa que sea fuera de eso recibe el odio, el rechazo y la prisión simplemente por pensar distinto. Que es el caso de Pedro Varela, que inclusive le cerraron su librería por presiones de la izquierda, y obviamente el gobierno de Barcelona, que ya vemos todo lo que ha vivido este último tiempo con el separatismo, del cual Pedro Varela es unificador de España, o sea, no es un separatista. Sin embargo, le aplicaron todo el rigor de la ley, toda la izquierda, la masonería, y todas las colectividades minoristas pusieron el grito en el cielo. Inclusive quisieron denominar la calle Séneca, donde está la librería, en Ana Frank, que al final fracasó porque los vecinos dijeron que no era conveniente, porque todo el mundo conoce Séneca desde hace 500 años. Claro. De todas maneras, lo gracioso en esto es que le embargan la librería, le embargan todos los libros y le generan un perjuicio de casi 450.000 euros. Todo eso implica una serie de dramas personales y, por supuesto, la destrucción y en la desaparición de prácticamente todas las publicaciones que él vendía. Bueno, en un mundo manejado por dinero en todo, sea en la política, sea en los multimedios, que quieran destruir a alguien que no se alinea justamente a través de lo económico y del dinero, no me sorprende en absoluto. Pero y lo peor es que este caso de don Pedro Varela Gais en Barcelona no es único, porque hay varios países en Europa y fuera de Europa donde revisionismo histórico respecto de ciertas cosas, cómo ocurrieron realmente en la Segunda Guerra Mundial y en otras guerras, está vedado, está prohibido por ley, y ha hecho que revisionistas como Ernst Zundel o la señora Ursula Overbeck, de 85 años, en el caso de Alemania, fueran encarcelados en Alemania por haber osado pensar de que en una de esas, la historia oficial que nos viene dado por Washington, Londres, París y Moscú, que nos derrotaron, a lo mejor no fue tan así. Bueno, dijeron eso
los metieron presos. Pero no solamente en la derrotada Alemania, en Francia, que está del lado de los ganadores, también hubo honestísimos franceses, revisionistas, historiadores, como Paul Razinier y Robert Forison, que quisieron hacer lo mismo, también terminaron con sus huesos en la cárcel. En el Reino Unido, David Irving, historiador revisionista, que no defiende a Alemania, sino empieza su libro que se llama La guerra de Hitler, donde justamente dice, el señor Churchill hizo la guerra equivocada, no contra Alemania tendría que haber luchado, sino contra la ex Unión Soviética, hizo la guerra equivocada y destruyó el imperio británico. Bueno, también demandas, multas y terminó preso. En Estados Unidos, Mark Webber, el director del Instituto de Revisionismo Histórico de California, su sede fue incendiada. Y lo decimos hasta todavía, con cierto orgullo, los iberoamericanos, los argentinos inclusive, que hemos tenido ejemplos realmente fuera de serie de revisionistas en nuestras propias tierras y todavía, siendo las 19 horas del 20 de marzo, todavía no está prohibido por ley pensar distinto en materia histórica. México nos dio un gran exponente en don Salvador Borrego, cuyo fallecimiento a los 102 años se produjo hace poco, 52 títulos, el más importante es una visión revisionista de la Segunda Guerra Mundial que se llama Derrota Mundial, y nuestra propia nación ha dado en el siglo XX a Arturo Jaureche, a Raúl Scalabrini Ortiz y otros revisionistas que nos han permitido entender nuestra historia un poco mejor. Tal cual, lo que es también el pecado de ser un revisionista, ¿no? Porque acá para revisar la historia es un pecado mortal. Lo que tiene que uno es aceptar lo que es la historia oficial, o sea, la historia de los ganadores en nuestra propia patria, en la Argentina, y lo pueden experimentar prácticamente todos los países hispanoamericanos que han sufrido lo mismo. Nosotros tuvimos un periodo en el siglo XIX que era la Confederación Argentina, que ocupaba el periodo de 1820 a 1852. Duró unos años más después con la llegada del vencedor, que también respondía a los enemigos. Pero no importa, la Argentina se dividía entre unitarios y federales. Los unitarios respondían a un gobierno central que exigía que todo se comandara desde ahí y mandara al resto de la nación. Y los federales planteaban un sistema de autonomía provincial. Cada gobernador, denominado caudillo, era un hombre reconocido por su pueblo, por la sangre, por la religión, por su ímpetu y defensa de toda su población, se transformaba en una especie de mito de cada una de sus provincias y conformaba esta unión de provincias unidas en Río de la Plata. Todo este periodo de tiempo que en Buenos Aires gobernó Juan Manuel de Rosas, del 1820 a 1852, 1829 prácticamente, a 1852, implantó una forma de vida y unificación del poder. Rechazó a las grandes interventoras como Inglaterra y Francia, que venían a apoderarse y desarrollarse económicamente, digamos groseramente, en nuestro territorio, entrando con sus barcos mercantes como si estuvieran en su propio territorio, sin pagar derechos, sin pedir permiso ni nada. Eso significó lo que se denominó como el bloqueo anglo-francés, que el gobierno lo repelió tranquilamente con el tiempo, con buena diplomacia y con buenos cañonazos, por supuesto, porque también la fuerza tiene que estar. Aunque no fue una victoria fantástica, sin embargo, con la diplomacia se logró por el cansancio. Ya los barcos mercantes quedaban anclados en puerto, era mercadería que no se vendía, que pasaba a ser obsoleta. Pasaron 5 años, los tipos tuvieron que levantar anclas e irse, tomarse el buque, como dirían, ¿no? Irse, y pactar la paz para ver si podían volver a comerciar. Sin embargo, Rosas significó eso, significó la ley, el orden, la restauración de la ley, y fue encargado de las relaciones exteriores. Por lo tanto, reivindicó lo que era ese nacionalismo. La historia argentina lo vedó. Todo lo que son los caudillos argentinos fueron denostados. También pasó en Uruguay, con Artigas, y pasó con muchos otros. Y sin embargo, en otros países, tanto en Brasil con Getúlio Vargas, como tantos otros en España con Franco, o con Primo de Rivera, o en Italia con Mussolini, etcétera. Pero hay una historia oficial. Esa historia oficial es incólume, no permite que se revise ni que se analice. Todo eso se transforma en diabólico. Nuestra historia, de hecho, limpió de cuajo la historia. Parece que hubiera habido un vacío, no existió ese periodo de tiempo. Y los pocos que pudieron publicar, lo único que se dedicaron fue a denostarlo, transformándolo en criminal, asesino, déspota, sanguinario, etcétera. Que es lo que fuimos absorbiendo a todo el final del siglo XIX y prácticamente parte del siglo XX, hasta que aparece el revisionismo.
grupo de grandes nacionalistas argentinos, intelectuales todos, Julio Irasusta, Carlos Ibargüen y muchos otros, y reveen la historia, y retransforman eso. La verdad es que todavía cuesta a tanto el liberalismo, la masonería y esta oficialidad que pactó esta historia argentina, tratar de aceptar. Inclusive hasta se logró poner la imagen de Juan Manuel de Rosas en el billete de 20 pesos, que en el bloque nacional se ha planteado cómo se borra la historia hasta de la moneda circulante. No obstante eso, la Argentina creció, se desarrolló y creó ese revisionismo que ayudó a madurar y a entender la historia, que los malos no son tan malos y los buenos no son tan buenos. Lo mismo pasa con la historia mundial. Los ingleses han podido reunificar su historia, los norteamericanos también, con el general Lee y con el Abraham Lincoln. Sin embargo, los franceses también utilizaron su historia, trataron de unificarla. En algunos de los países hispanoparlantes o hispanoamericanos, esa historia no tiene que existir. El revisionismo está vedado, como está vedado el reciente revisionismo europeo. Y eso es lo que paga Pedro Varela, tanto Ernest Zundel, Úrsula Overbeck y tantos otros, justamente porque es pecado mortal cuestionar la historia oficial. Y todos tienen un elemento en común. Los denostados perdieron una guerra. ¿Y las guerras por qué lo pierde un bando? Porque el otro bando, el victorioso, supo imponer mayores cuotas de violencia, porque así se ganan las guerras. Las guerras las ganan los más violentos, no los menos violentos. Para quienes nos ven en lejanas latitudes, sepan que la figura tan importante y tan central en la historia de la argentinidad, que fue el brigadier general don Juan Manuel de Rosas, tuvo el coraje, tuvo la hombría, el honor, defender el honor nacional, de enfrentarse a la escuadra combinada de Inglaterra y Francia en la Argentina el 20 de noviembre de 1845, que por eso hoy se celebra el Día de la Soberanía Nacional, en esa fecha en la Argentina por los argentinos bien nacidos. Veamos habíamos visto un ejemplo, dijimos entonces en el bloque nacional, de cómo esta guerra psicológica opera en el caso de lo que fue el golpe militar promovido por los Estados Unidos de Norteamérica aquí en Argentina, con golpes similares en Chile, en Bolivia, en Perú, en Brasil, en Uruguay. Ahora hemos visto en el caso de don Pedro Varela Gais un ejemplo de Europa, y queremos compartir con ustedes un tercer ejemplo, pero también nos toca de cerca, que tiene una faceta argentina, pero también una faceta muy importante internacional, que es el caso de Monseñor Richard Williamson. Ustedes saben que hubo un obispo que no aceptó los cambios subversivos del Concilio Vaticano II, que se termina imponiendo a partir de 1961, un obispo francés de nombre Marcel Lefebvre. Tuvo muchos problemas y en 1988 osó consagrar a 4 obispos en contra de la voluntad del Papa, en contra de Juan Pablo II, para ser exacto, que declaró esas consagraciones inválidas. Uno de los 3 obispos consagrados por Marcel Lefebvre era Richard Williamson, un luterano convertido al catolicismo en Inglaterra. En el año 2003 se lo nombra la Fraternidad San Pío X, así se llama porque honran la figura del Papa San Pío X, lo nombra rector del Seminario Internacional Nuestra Señora Corredentora en la localidad de La Reja, aquí en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. Aparte de su fuerte lealtad al tradicionalismo católico, Monseñor Williamson también se interesa por temas políticos y geopolíticos, el Estado profundo y cómo afecta a los Estados Unidos, revisionismo histórico en general, quién mató realmente a John F. Kennedy, qué pasó realmente el 11 de septiembre del 2001, y le gusta referirse a estos temas. Recuerdo que yo tuve el honor y el placer de conocerlo en el año 2008, a fines del 2008, en una conferencia que fue invitado a dar, y él mismo se acercó para decirme: usted, Salvucci, en el año 2009, ¿no le daría un curso de formación geopolítica a los seminaristas en La Reja, en el Seminario Internacional Nuestra Señora Corredentora? Cosa que acepté con total placer, pero no se pudo dar. Y le voy a decir por qué, porque eso fue a fines del 2008. Él venía de Europa, donde había estado en Alemania, dando una serie de conferencias, y un medio de difusión sueco le hizo una entrevista aparte, privada. Y fuera de contexto, el entrevistador le hizo una pregunta respecto de su posición o su punto de vista de un tema geopolítico e histórico,
respecto de lo que realmente ocurrió en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Miren, hay un extracto, porque son apenas 6 minutos, de una conferencia mucho más, 6 minutos fuera de contexto, lo vamos a incluir con un link, con los subtítulos en castellano, la entrevista está en inglés, para que usted lo mire si quiere y saque sus propias conclusiones. Pero sigamos con este relato. 21 de enero del 2009, Benedicto II, el Papa emérito, entonces era el Papa, Benedicto XVI levanta la excomunión que estaba sobre estos 4 obispos, incluido Monseñor Williamson. Y ahí se activa la policía del pensamiento con todo. 2 días después, o sea, un día antes incluso de publicarse el decreto de Benedicto XVI, Abraham Foxman, el presidente de la Liga Antidifamación, Anti-Defamation League, que es un grupo de choque en lo ideológico que depende de la logia exclusivista B'nai B'rith, fundada en los años a mitad del siglo XIX, le escribe a un cardenal liberal, Walter Kasper, para expresar su total oposición a cualquier evento de reintegración del obispo Williamson. O sea, se metió de lleno la ADL, la logia exclusivista judía B'nai B'rith, en los asuntos internos de la Iglesia. En febrero, unos días después, el director entonces de la revista Newsweek aquí en Argentina, Sergio Spolsky, el rabino Daniel Goldman y otras figuras de alto perfil público aquí en la Argentina de la comunidad judía, lo insultan, lo descalifican, arman toda una suerte de operativo mediático, debiera decir, en contra de Monseñor Williamson. De tal virulencia y potencia que el 20 de febrero del 2009, Cristina Fernández de Kirchner, entonces presidenta de la República Argentina, le da instrucciones al ministro del Interior, Randazzo, para que se expulse del país a Monseñor Williamson. ¡Qué fuerza!, ¿no? O sea, y el 24 de febrero, 4 días después, Monseñor Williamson abandona definitivamente la República Argentina, se vuelve a Gran Bretaña, y citamos esto porque en realidad fue tan sumario, que fue una ejecución política sumaria de la policía del pensamiento en contra de un obispo de la Iglesia Católica. Y estamos hablando de una acción conjunta de la Liga Antidifamación, la Logia B'nai B'rith, los multimedios locales e internacionales, las ONG muy poderosas que trabajan mancomunadamente dentro del sionismo, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y esto me hace acordar a algo que hemos pasado, y quizás pongamos el link también en este programa, o por lo menos donde usted lo puede ubicar. El año pasado, el 17 de marzo, casi hace un año, el 17 de marzo del 2017, por invitación del actual presidente de la República Argentina, Mauricio Macri, se llevó a cabo la cumbre que se hace cada 4 años del Congreso Mundial Judío. Y estuvo aquí, nos visitó en la Argentina, su presidente del Congreso Mundial Judío, Ronald Lauder, un hombre que es un multibillonario. Está en la lista de Forbes, de la cual hablamos la semana pasada, donde el mundo lo manejan los multibillonarios, él y muchos más, son 2.208 para ser exacto. Bueno, él es uno de esos 2.208 multibillonarios, y al dirigirse en la cumbre aquí en Buenos Aires, dijo que nosotros tenemos una influencia tremenda, y aquí tomen nota, dijo, no tenemos miedo en utilizarla, que yo nunca entendí si fue una suerte de anuncio que le hizo a su comunidad y a todo el público de la Argentina y del mundo, o si en definitiva se trató de una clara amenaza. Sea como sea, un lado siempre gana y otro lado siempre pierde, y siempre los lados que ganan es porque tienen mucho más poder. En el caso de las guerras, más poder de fuego, más poder militar, más poder lo que sea. En el caso de silenciar ideas políticas, imponer su punto de vista, es una conjunción de lo financiero, el dinero, la aplicación al dinero a los multimedios y la coerción a través de, no sé, la presión financiera, el chantaje, llámelo como usted quiera. Bueno, es el famoso Los crímenes de los buenos que escribe Bochaca, ¿no? Joaquín Bochaca, otro caso, sí. Donde plantea otro gran revisionista. Claro, otro gran revisionista, que plantea efectivamente que los buenos han cometido tantos crímenes, y es tan déspota el sistema, que es capaz de cualquier cosa con tal de lograr el objetivo. Justamente esos que acusan a ser los peores, terminan siendo perritos falderos. En comparación. En comparación no tienen límite.